días, Gerardo. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Creo que en el momento en que nos encontramos de la coyuntura tan crítica que tiene el país y también el mundo, desde luego, pero revisando los acontecimientos de la evolución que tiene también una relación directa con el proceso de restauración de la vida pública de toda la nación, me parece que allí debemos ubicar nuestra atención. Es verdad que los actores políticos hace mucho tiempo que no han logrado esos llamados acuerdos políticos que después tengan una traducción, por cierto, en acuerdos parlamentarios para que pueda decirse que tengan un acuerdo en la ley, un arreglo en la Constitución, y básicamente eso se ha ido desplomando, ha ido declinando desde por lo menos estos últimos 2 sexenios, y claro, en este último ha tenido la fase más crítica cuando de plano no hemos visto por lo menos una mínima reunión, ya sea en el plano de la formalidad. Ya no hablamos de la parte sustantiva, de cómo resolver, de cómo proceder, de todo ese gran concepto de la capacidad de gobernar. Simplemente entre las oposiciones y el gobierno no ha existido diálogo alguno. Me parece que allí está ubicado uno de los problemas para que podamos resolver el resto. Claro que si nosotros vemos la circunstancia actual, reitero, pues desde luego la emergencia debe privar el foco de la atención, aunque eso desde luego debe llevarnos al mismo tiempo, me parece, a hacer una revisión muy puntual de lo que deberíamos estar planeando y también al mismo tiempo programando para con la construcción del futuro. Y en esa misma circunstancia, al mismo tiempo, deberíamos estar garantizando que vivimos en alguna forma de democracia. Creo que está siendo muy acosada, como sabemos, por el presidente, que hemos visto ya básicamente lo que ha acontecido durante estos 5 años. Nos ha dejado ver que justamente la batalla electoral es su territorio. Cualquiera que sea la circunstancia crítica, allí está colocada la principal, digamos, motivación de su actuar y de su comportamiento electoral, que es, así como entiende él, la capacidad de administrar una gestión pública. Y básicamente me parece que el Poder Judicial de la Federación, hay uno de sus guardianes que están colocados como el punto central de la atención. Es cierto que en las semanas anteriores, que poco antes de la llegada de esta circunstancia tan crítica de la emergencia mexicana en Acapulco, habíamos vivido un debate público muy intenso y también muy interesante respecto al rol de lo que queremos hacer con las instituciones, comenzando por esa rama no electiva, que justamente por eso se puso a salvo como una suerte de resguardo, como una suerte de basamento de ese edificio institucional que es el país, para garantizar justo que haya una convivencia entre todos, cada vez más basada en las normas y cada vez menos en las posibilidades de que las personas decidan nuestro futuro, sino que las normas sean nuestra guía de comportamiento en todo caso. Y el Poder Judicial de la Federación justamente tiene esa ventaja, que no tiene, digamos, ningún asidero en torno a lo que llamamos las ramas electivas y sus comportamientos electorales. Sus opciones políticas básicamente están remitidas al comportamiento de las instituciones como una respuesta que debe privar, y que está haciendo, por cierto, el caso ahora mismo en torno a la rama judicial, con la respuesta que hemos visto hace pocos días de la propia ministra respecto a que en todo caso, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sean sujetos a una revisión que me parece que, más allá de la propia revisión en sí misma, administrativa, y de cómo proceder, cómo hacer en todo caso el procedimiento administrativo de sí o no, pasarlos a otra instancia, yo creo que lo más relevante de esa discusión es que ahora mismo se está poniendo, y ese es un ángulo muy interesante de la propia ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es conversar en el mismo territorio de juego que lo hace el presidente, que es básicamente una narrativa en donde la capacidad de resolver no es lo suyo, sino simplemente de poner en contexto unas ideas y convertirlas en su propia verdad, aunque ésta no necesariamente refleje el comportamiento de la sociedad. Allí creo que la presencia ha sido la propia Corte, y si lo vamos bajando a la escena donde requerimos de guardianes electorales y guardianes también de la democracia, hay que decirlo, porque
ese contrapeso efectivo lo vamos a ver en varias instituciones. En el modo general, claro, la Suprema Corte, pero si lo vamos a ir bajando, creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es justo el territorio donde debe tenerse en cuenta que el edificio institucional debe ser intocado, en donde todas las salvaguardas institucionales, políticas, administrativas y jurídicas deben privar por, sobre todo, habida cuenta que hay un contexto no solo generalizado, sino muy acusado de que el conflicto es y será el foco de toda la atención y sobre todo el comportamiento electoral de los partidos, de los actores, y por tanto se requiere en esa misma circunstancia una rama judicial que en el caso del Tribunal Electoral esté velando por esa misma coyuntura crítica que hoy padece el país. Hay una evidencia que por la cual esto tiene vigencia, que sucedió justamente en las horas anteriores, en donde ya el Senado, como hemos visto, no se ha pronunciado por designar a los magistrados electorales de la Sala Superior que hacen falta, precisamente para interrumpir, para ser omisos en esa actuación, para dar posibilidades a que el tribunal tenga una menor posibilidad de que su rol institucional se desempeñe con vigor y con fortaleza, lo cual está a salvo. Esa es la parte favorable, que está blindada. Es una institución que, pese a que el Pleno se quedó con 5 de las 7 magistraturas que lo integran, también es muy importante decir que el no alcanzar el quórum de los 4 magistrados como hoy está previsto para sesionar, pueden llamar, que esa es una parte, me parece, fundamental de su salvaguarda de las instituciones, pueden sesionar llamando al magistrado él o ella de mayor antigüedad entre alguna de las salas regionales de todo el país para que ocupe ese lugar en la sesión, y de ese modo no dejar de funcionar como le ocurrió, como sabemos, lo mismo al INAI y a los órganos autónomos constitucionales a lo largo de este sexenio. Y me parece que en el caso de la calificación de la elección presidencial del 2024, donde necesariamente se requieren 6 magistraturas para sesionar, se puede hacer lo mismo, es decir, convocar a magistrados de otras salas y entregar la constancia al que resulte él o ella sucesor del presidente López Obrador. Todo esto ocurre, como sabemos, mientras el Senado sigue la incertidumbre, de un modo con una guía muy puntual desde Palacio Nacional, pues no hay fecha para destrabar los 2 nombramientos que hacen falta para la Sala Superior. Recordemos todo lo que lo más importante ya lo dijo, entre otras instancias, también la élite militar en México, que ellos harán exactamente lo que determine como sentencia definitiva el próximo año la Sala Superior del Tribunal Electoral, por lo cual me parece que hay que poner a salvo, antes de que el conflicto se exprese, una de sus salvaguardias más importantes que tiene el país. Esa salvaguarda se llama el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.